hace bastante frío y no sabemos cómo vamos a continuar los próximos días, porque a medida que avanzamos el clima se va volviendo peor, se va volviendo más difícil. Se nos fue complicando, fuimos cambiando un poco los planes sobre la marcha, venían muchas lluvias por la noche. Hoy es un día que no queremos que se nos haga especialmente largo, porque está todo empapado. Los últimos días en Noruega han sido una auténtica locura. Hasta hoy hemos conseguido superar cada obstáculo que se nos ha puesto por delante. Mucha lluvia. Si llueve mucho vamos a ir a toda pastilla y no vamos a grabar nada. Hemos luchado contra el frío, la lluvia y el cansancio sin rendirnos. Hace frío. Hombre, lo vamos a conseguir. Podemos con todo. Pero yo estoy cansadísimo. Seguimos, chicos, vamos, lo estamos haciendo muy bien. Pero tras esta última parada nos hemos dado cuenta de algo. El cansancio no me está haciendo mucha mella. Yo me estoy durmiendo. No podemos planear nada porque al final siempre desplaneamos. Ya veis el panorama que nos estamos helando. El pronóstico para los próximos días no hará más que empeorar. Al final empezó a llover fuerte. Hace frío de congelador. Estamos congeladísimos. No estamos preparados para ese frío. Y ahora nos enfrentamos a una dura decisión. Hay gente muy dura por ahí. Nosotros no somos ese caso. Madre mía, se subió por la arbolada de todo. A ver, 3, 2, 1. Bienvenidos a... Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Noruega nos está derrotando. Estuvimos viendo las previsiones meteorológicas para los próximos días. Dan temperaturas muy bajas, máximas de 9 grados, mínimas de 6. Que nos estamos helando. Mucha lluvia. Hay gente muy dura por ahí. No estamos preparados para estos climas. Nosotros no somos ese caso, la verdad. Porque no tenemos la ropa adecuada para tanto frío. Más mojados ya no podemos ir. Así que estuvimos viendo para hacer un replanteamiento de la ruta. Y hemos decidido bajar hacia el sur y cruzar a Suecia porque hemos visto que en Suecia las temperaturas son un poco más moderadas. Así que bueno, allá vamos. Hoy vamos a quedarnos aquí a dormir porque es que es lo mejor que encontramos. Un techadito como el que veis y aquí atrás se podría montar la tienda de campaña. Pero hemos visto que en la ruta hacia Suecia, a 1 hora y pico de aquí, hay otro sitio bastante parecido. Y vimos que a partir de las 10 de la noche deja de llover y por la mañana tampoco en teoría va a llover y eso nos daría un buen chance para montar y desmontar la tienda. Y mañana darnos la paliza y cruzar a la costa sueca. Y mañana cruzar a Suecia y no sé si llegar hasta la costa este de Suecia. Sí. Bueno, lo iremos viendo. Nuestro plan original era ir hasta Trondheim para continuar por la ruta 64 y luego la 63 por Trondstigen. Pero la previsión es de lluvias constantes con mínimas de 2 y máximas de 9 grados para las 2 próximas semanas. Tenemos equipación y presupuesto para soportar eso durante un par de días, pero no para 10 o 15, por lo que nos vemos obligados a cambiar el plan y cruzar a Suecia en busca de un clima más favorable. Por ahora, lo importante es llegar al siguiente punto, porque parece que este cambio de planes nos va a devolver a la senda de la buena suerte y regalar un encuentro que necesitábamos más que nunca. Vaya regalitos nos han traído nuestros amigos de Alemania. Nos vieron aquí, están en una caravana aquí aparcados y nos han traído un poco de té con pastas para hacer calor y pasar aquí el rato mientras esperamos a que pare la lluvia. Así da gusto. Después de la lluvia, el arco iris. Aunque no hemos podido grabarlo, Peter y su familia nos han cuidado como si nos conociéramos de toda la vida. Estamos muy agradecidos porque hoy más que nunca necesitábamos algo que nos levantara el ánimo. Al parecer, lo de que no hay mal que por bien no venga, a veces funciona. Hemos conseguido salir de las borrascas.
Tristes por tener que abandonar Noruega con todo lo que supone, pero entusiasmados por cruzar otra frontera y descubrir qué esconde Suecia, aparte de un poquito más de sol. Con su moto y la asistencia detrás. Super crack, muy buena gente, muy buena familia y muy hospitalarios. Sí. Muy buenos días a todos. Y digo muy buenos días porque ya veis que ahora no está lloviendo. Durante la noche sí que ha llovido bastante, pero por la mañana el tiempo nos respetó bastante. Incluso salió el sol lo suficiente para secar la tienda de campaña, así que estamos muy contentos. Como os comentábamos ayer, Noruega nos derrotó. Noruega nos está derrotando. Queríamos seguir yendo hacia el suroeste de Noruega, pero estuvimos viendo el tiempo y es que las temperaturas bajan un montón. Va a llover también un montón. No solo eso, sino que será así durante los próximos 20 días. Y es que realmente no estamos preparados para ese frío. Sí, pero hace frío de congelador. No tenemos la ropa adecuada. Ayer hizo mucho frío. Estamos congeladísimos. Por la noche bajaron también un montón las temperaturas. Estuvimos 6 o 7 horas de ruta con lluvia sin parar. Cogimos una mojadera muy buena. A mí incluso me entró agua, me puse mal los guantes y me entró agua por las mangas. Tenía todas las mangas empapadas. Más mojados ya no podemos ir. Todo empapado. Y hemos decidido bajar hasta Suecia. Así que hoy vamos a cruzar la frontera. Hemos visto que por allí las temperaturas son más moderadas e incluso podemos conseguir días sin lluvia. Ayer también tuvimos la suerte de encontrar este sitio para dormir. Hemos conocido a Peter y su familia, que en cuanto nos vieron llegar empapados, nos ofrecieron un poco de té, unas galletitas. Peter además nos estuvo acompañando un buen rato, hemos tenido una muy buena conversación con él. Le agradecemos mucho a Peter y a su familia su hospitalidad. Es un gusto viajar y encontrar gente así. Hay muchísima gente así por el mundo, gente muy buena, y viajando es cuando te das cuenta de que sí las hay, las vas conociendo y es una maravilla. Lo dicho, tiramos hacia el sur, hoy día especial porque cruzamos frontera a Suecia. Madre mía, se subió por la arbolada de todo. Madre mía. Supongo que igual intentó un adelantamiento, le vino alguien de frente, se fue y no sé, digo yo, no sé. Estamos cruzando una carretera que supongo que es la que nos llevará fuera de Noruega. Está siendo una carretera bastante chula, porque está siendo una carretera muy bien asfaltada, en general, muy rápida, o sea, te permite ir a una velocidad constante entre 80 y 90 con seguridad. Y además, a nuestro lado siempre va este río, que a veces tiene rocas y rápidos. Supongo que será el típico río donde los salmones vienen saltando para desovar en el alto del río, ¿no? Si hay salmones, igual también te puedes encontrar algún oso intentando cazarlos. Habrá osos, sí. Con el clima que hace hoy, por lo menos no llueve, hace algo de fresco, pero está siendo muy agradable el día. Nada que ver con ayer. Y ahora mismo está empezando a llover con más intensidad, que no para. Y aquí vamos, disfrutando de este precioso camino. Desde que anoche decidimos abandonar Noruega y cruzar a Suecia, todo empezó a cambiar a nuestro favor. Recuperamos el entusiasmo que habíamos perdido hace días. ¡Vamos! Aquí estamos, la antigua frontera noruega con Suecia. Casi sin darnos cuenta llegamos a la frontera. O sea, no sabía que estábamos tan cerca. Pero aún no cruzamos, aún no cruzamos. Este es el lado noruego. Ahora supongo que estará la frontera aquí delante. A ver, pues mira el mapa, es que me parece muy rápido. Por muchas fronteras que pasemos, seguimos sin enterarnos de nada. Vaya par. Ahí ponía Customs. Ya, pero a veces igual no están. Aún queda, ¿eh? ¿Aún queda? Sí, a veces no están justo en la frontera, quizá. Queda 10 kilómetros. Ah, vale. Nada, era una falsa frontera. Falsa frontera. Ah, el cartel. Ahí está, ahora sí que cruzamos la frontera. La real. Vamos a hacernos la fotito en Esbjerg. Esbjerg. Es increíble que algo tan básico como el clima pueda condicionar un viaje y sobre todo el humor.
Estamos eufóricos. Sí, 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 tarararara. Yo la cruzo caminando, yo la cruzo caminando. Pues te quedas ahí, yo me la cruzo en moto. Ah, Hola, no. ¿qué tal estás en Suecia? Ah, pues aquí se está mejor, ¿eh? Parece que hace un poco más de calor. Bueno, pues venga, que yo me voy para ahí también. ¿Quieres que te devuelva a Suecia otra vez? Vamos juntos, sí. Venga, sube. Ta, tara, ta, ta, tara, ta, ta, tarara, tara, ta, Voy a cambiar el ta, ta. depósito porque yo creo que no va a subir por ahí. Sí, con el depósito 2 veníamos ahí que no. Hay que limpiarlo. Sí. No estamos hablando demasiado del depósito 2 porque todavía no sabemos al 100% qué le pasa. Traffic Berket. Desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, que sepáis que por aquí tenéis que circular con ruedas de invierno o con cadenas en los neumáticos. A ver, 3, 2, 2, 1. ¡Bienvenidos a Suecia! ¡Ole! Ya no- ¡Vámonos! Quería decir cuántas fronteras habíamos cruzado juntos con la bandida, pero ya se me olvidó la cuenta. No tenemos ni idea, da igual. Estamos en Suecia. Vamos a disfrutar de Suecia y ver qué tal nos trata. Seguro que bien. Seguro que de momento mejor que nuestros últimos días en Noruega. El cansancio no me está haciendo mucha mella. Mucha lluvia. Ya me estoy durmiendo. No podemos planear nada porque al final siempre desplaneamos. Ya veis el panorama que nos estamos helando. Mira qué sol de bienvenida. Benvinguts a Suecia. Las nubes de fondo. Ya estamos cruzando nuestros primeros kilómetros por tierras suecas. Como veis, las construcciones no cambian bastante, siguen con las típicas casas de madera rojas, pero sí que el paisaje ya es más plano. Estamos en una zona de alta montaña, se ven algunas montañitas y tal, pero en comparación a Noruega es más plano. Y tenemos dos preciosos ríos, lagos que estamos cruzando y bosques ya de pinos muy densos, pero justo detrás de esas montañas ya se veía alguna que otra montaña sin vegetación, más con musgo, roca. A ver si volvemos a pasar por una zona así y os vamos enseñando. Con mucha pena dejamos atrás los espectaculares paisajes de Noruega. Por ahora, nuestra entrada a Suecia nos recuerda al norte de Finlandia y sus interminables bosques. De vez en cuando va apareciendo el sol y nos va calentando un poquito, algo que agradecemos muchísimo, sobre todo Lau, que aún está con algo de frío. Sí, no, es que yo todavía tengo los guantes mojados. A Laus ya le entró algo de agua por los guantes, se le va colando por la manga. Y la verdad es que con el aire que hace que está muy frío, se me están congelando las manos un montón. Ahora vamos a tener un buen ratito de sol, que está ahí arriba, Aprovechar para ver si se me secan un poquito más. y seguimos disfrutando de estas carreteras que están súper bien asfaltadas y son muy rápidas. No es que sea algo muy especial, pero es bonito jugar. Ahí tenéis los primeros lagos, grandes lagos suecos, con sus frondosos bosques, ovejas y una cosa muy simpática. Y en las paradas de autobús usan las cabinas de los teleféricos. A ver si vemos alguna y os lo enseñamos porque es bastante curioso. Mientras tanto, vamos a parar unos kilómetros más adelante porque parece ser que hay algo digno de ver. Aquí hemos parado porque hemos visto que hay una cascada y allá vamos. De hecho, es que aparcamos aquí al lado y ya estamos escuchando el agua, así que no debe de estar muy lejos. ¡Mirad para ahí! ¡Guau, chaval! ¡Qué velocidad lleva este agua! ¡Qué pasada! Esta es la cascada más grande de Suecia. Tiene una anchura de 60 metros y una caída de 38 metros. Lo más curioso es que en invierno se congela, formando una cueva de hielo que se puede explorar. Es todo un espectáculo. Hay un arcoíris ahí guapísimo. ¡Qué pasada! ¿Cuánta agua trae el río? ¿Qué velocidad tiene? Y ahí termina en una super cascada. ¡Qué maravilla de cascada! O sea, entrada a Suecia insuperable. ¡Qué belleza! ¡Qué pasada de sitio! Me mola mucho, ¿eh? No me esperaba que cayese tanta agua a estas alturas del año.
Bueno, con lo que llovió ayer en esta zona. Ya, estos días estuvo lloviendo mucho. Sí. Yo creo que vinimos en el día más adecuado para verla. Ya, es que estaba a reventar de agua, o sea, había muchísima agua. Impresiona mucho, ¿eh? O sea, lo ves y aunque estés seguro, es como cuando estás en un edificio muy alto o en un sitio muy alto, ¿sabes? Da así un poco de vértigo. Ver ese volumen de agua bajando con tanta fuerza. Y el ruido, hace muchísimo ruido, tanta agua. Vamos a seguir y a ver qué nos sigue preparando Suecia por el camino. Sí, espero que no nos quedemos tirados, porque como no, otra vez Coti, vamos sin gasolina. Y por toda esta zona, ya veis, es que estamos en medio de la nada, no hay ni pueblos, ni casas, ni nada. Y claro, como no, tampoco hay gasolineras. Bueno, llegaremos. Sí, llegaremos. Seguro que sí. Ya sabéis que las preocupaciones de Lau con la gasolina son infundadas. Siempre llegamos. Pues que quedó muy pegado. Por los pelos hemos encontrado una gasolinera, pero y digo por los pelos porque ya veis que está en obras. Solo tienen abierto un surtidor con gasolina y un surtidor con diésel. Y aquí hay que entrar marcha atrás o salir marcha atrás. A ver, te empujo. La parte buena es que es bastante más barata que en Noruega. Mucho más barata. En Noruega estábamos pagando 22 de media. De media, 22 coronas por la gasolina, 95, y en esta gasolinera cuesta 17,64 coronas, que al cambio viene siendo más o menos el mismo que la corona de Noruega. Agarra aquí, esto se inclina mucho. Más o menos está sobre 1,56 €, 1,57 € el litro. Así que mejor que mejor, contentos, y vamos a repostar y buscar ya algún supermercado, porque son las 2 de la tarde y el hambre empieza a apretar. Estamos cruzando un pueblo que se llama Arebjørnen y ya veis, pistas de esquí por todos lados, ahí pone Arebjørnen. Son telesillas. Y son telesillas y todo esto son pistas de esquí, todo. Y ya es la tercera que pasamos en 2 kilómetros. Hay cañones de nieve también por ahí arriba. Sí, luego todo esto son alojamientos, o sea, es un sitio muy turístico en invierno. Hay unas casas chulísimas, los edificios también. Y se ve no se ve demasiado ambiente, pero se respira un ambiente tranquilo, a pesar de que no se ve, no sé cómo expresarlo, pero se ve un rollito aquí en Suecia muy agradable. O sea, que aquí las cosas son relativamente diferentes a Noruega. Solo por las construcciones ya nos da esa sensación. Y aquí a la derecha, pues un laguito grande que acompaña al pueblo. Supongo que en verano pues, harán actividades en el lago y en invierno en las pistas de esquí. Are es la estación de esquí más grande del país. En verano, las montañas se transforman en un paraíso para el senderismo y el descenso en bicicleta. Además, aquí se encuentra el funicular más antiguo de Escandinavia, en funcionamiento desde 1910. También tiene la tirolina más grande de Europa del Norte, con impresionantes vistas de los picos nevados y lagos cristalinos. A 300 metros giramos a la izquierda. Aunque llevamos poco tiempo en Suecia, ya nos está encantando. El cambio ha sido radical, el clima es mucho más llevadero y, para nuestra sorpresa, los precios también. Ahora toca buscar un buen sitio donde descansar y planificar bien nuestra visita a este país. Hace 100 y pico kilómetros que dejamos el súper atrás y la comida atrás en el pueblo que se llamaba Are, si no me equivoco. Sí, señor. Y seguimos la ruta hacia el suroeste. Estamos en el interior de Suecia. Sí, más o menos circulando por la mitad del país, por la parte interior. Y está siendo bastante monótono todo, o sea, el paisaje no cambia mucho más allá de los bosques y lagos. Muy parecido a lo que vimos en Finlandia. ¿Qué haces con las manos? Te estoy imitando. Tampoco había demasiado que enseñaros, por lo que simplemente estamos avanzando. No tenemos ni idea de qué sitios debemos visitar aquí en Suecia. Como fue un cambio tan repentino ayer, Y hemos decidido bajar hacia el sur. no tenemos ningún plan. Entonces, Bueno, lo iremos viendo. a corto plazo, hoy vamos a intentar encontrar donde dormir, que creemos que hay un sitio aquí delante bastante guay, que puede ser que tenga duchas. Atención, Ojalá, puede ser que tenga ojalá. duchas.
quiero una ducha. Vamos a ver qué hay ahí, si nos parece bien y nos gusta. Nos quedamos a hacer noche, llegaríamos sobre las 6:30. Nos da tiempo para chequear mapas y ver qué hay en el entorno, ver qué hay alrededor, porque sí que me gustaría explorar un poquito algo de Suecia. De momento, no tenemos muy claro qué es lo que vamos a poder ver o encontrar en Suecia, pero ya os adelantamos que volvemos a entrar en la racha positiva. Finalmente sí que encontramos el sitio que buscábamos y atención porque vais a alucinar con esto. Tiene vestuarios, un váter ahí, un aseo con lavabo y chan, tiene ducha gratis, así como os lo digo. Y calefacción, es que esto lo tiene todo. O sea, aquí dentro se está súper calentito. Fuera estoy con la capucha por el tema de los mosquitos, pero aquí hay de todo. Y Lau está ahí calentando, que vamos a cenar ahora. Pasta con atún y tomate, comida de estudiantes. Y ahora os enseño también donde tenemos la tienda. La moto la tenemos ahí detrás para que no sea un cantazo, porque la carretera está ahí, entonces ahí está un poco escondidita, la bandida. Y la tienda ahí debajo. Luego está ahí la familia de los niños que veíais. Y mirad qué paisaje más chulo, ahí el fondo de las campers. Nuestra entrada en Suecia, sin duda, ha sido un acierto. ¡Bienvenidos a Suecia! En cierto modo, hemos logrado dejar atrás el clima extremo de Noruega. Aunque el frío sigue presente, Por lo menos no llueve, hace algo de fresco, pero... al menos esta vez estamos secos. Y eso es un gran alivio. Sí, tarararara. Encontrar este lugar para descansar ha sido como descubrir un auténtico oasis en medio del desierto. Después de tantos días de lluvia y viento, poder parar aquí nos ha dado un respiro. Eso sí, ahora tenemos un nuevo desafío: decidir hacia dónde movernos. ¿Dónde estamos, Lau? En Vikinglandia. Hola. Hola, mira para ahí, qué Hola, cascada. hola. Qué chulo. Porque con este cambio de planes, la verdad es que no tenemos ni idea de cuál será nuestro próximo destino. Ahora mismo ya se está yendo la luz, no tenemos sitio donde dormir, no queremos que se nos haga mucho más de noche y seguimos sin encontrar sitio. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.